Muy buenas tardes y muy buenas noches a los que nos están viendo y escuchando desde otros países. Es un honor para mí y para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle tener hoy en esta tercera charla de los lunes con las artes, que es el espacio de extensión formativa de nuestro departamento y de la licenciatura en artes visuales, a una persona tan valiosa como es Ana María Lagos Gallego. Ella nació en Pereira, Colombia, vive actualmente en Madrid, España. Desde su trabajo como creadora e investigadora, perdón, que voy a iniciar la grabación. Ya. Eso también quería hacer como qué pena que haga la ruptura aquí, que vamos a grabar siempre las sesiones un poco con un propósito de orden pedagógico. Vuelvo a contarles que nació en Pereira, vive actualmente en Madrid, España. Su trabajo como creadora e investigadora ha tenido interés por profundizar en los estudios desde y sobre el cuerpo. Respecto a su práctica artística, ha estado interesada en la fotografía, el performance y la instalación. Realizó estudios de maestría en estética y creación y actualmente está estudiando el doctorado en artes en la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho parte de diferentes exposiciones como Material Contingencies, que tuvo lugar en el Mona Bismarck American Center en Francia, París, y la exposición colectiva Femeninos Pessoais en el Centro Cultural de Justicia Federal, Brasil, Río de Janeiro 2019. La conferencia del día de hoy se titula Más allá de la piel, cuerpo y fotografía. Ana María, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a este espacio. No te estamos escuchando. Perdón. Ahora sí. Hola, Silvi, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este espacio compartiendo para la Universidad del Valle, pues nada, parte de la reflexión y el trabajo que estoy desarrollando actualmente en mi proyecto doctoral. Te agradezco profundamente por invitarme. Como lo dije ahorita en la tarde en el taller, Silvia Sandra Giovanna, hace parte de mis más profundos afectos, fue la directora de mi proyecto de grado de maestría y ha sido mi mentora y tutora en este proceso de hacerme investigadora y creadora. Entonces, te agradezco mucho, Silvi, por invitarme a este lugar. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Dice que estás compartiendo pantalla. Ah, ya, ahora sí. Aquí está. Sí, ya estamos viendo. Ya. Bueno, esta charla que les voy a compartir se llama Más allá de la piel, cuerpo y fotografía. Hace parte, como les decía, de mi proyecto doctoral. Me interesa, digamos, como compartirles el proceso que he venido llevando con relación a mi reflexión sobre el cuerpo y la fotografía, sobre todo entendiendo la fotografía como un ejercicio de intermediación entre el cuerpo y la imagen, es decir, como un dispositivo que permite construir imágenes. La primera parte de la exposición me interesa que reflexionemos o como poner sobre la mesa pues cómo el cuerpo se comprende como un territorio de conocimiento y como lugar extenso que desborda los límites de la piel, es decir, cómo empezamos a entender o a reflexionar este cuerpo no como un sistema cerrado, pies, manos, cabeza, sino como un lugar extenso, como un lugar que tiene formas muchas de hablar y de estar y que empieza a aparecer como un cuerpo animal, un cuerpo fuego, un cuerpo agua. Esto lo voy a hacer a partir de tres, digamos, proyectos. El primero se titula La niña no obedece, el segundo Desnacer, el tercero Viaje hacia atrás. Estos proyectos llevan, bueno, cada uno tiene como un lugar y un momento particular, pero digamos que lo que engloba
lo que engloba como la reflexión general, pues es un trabajo que lleva alrededor de 4 años, 5 años, en el que empiezan a surgir como unas preguntas o unas latencias, ¿sí? Como unas latencias sobre la forma en la que empiezo a habitar mi cuerpo y también pues como en correspondencia con unos momentos vitales. La niña no obedece es un proyecto que tiene en parte archivo y que se pregunta sobre la domesticación, el disciplinamiento y el silenciamiento del cuerpo. Desnacer es un ejercicio, más que un proyecto, es un ejercicio que se concreta en un espacio al que asistí, organizado por 20 fotógrafos, que fue un encuentro de 100 fotógrafos en el lago Atitlán, y allí se concretó como parte de, digamos, como estas reflexiones que yo había estado teniendo como latentes. Ahorita igual les voy a mostrar imágenes como para que puedan entender un poco. Traje como un texto que condensa ese ejercicio que dice: regresé al origen, donde la palabra no tiene forma, donde la semilla germina la vida, donde se gesta en el ojo oscuro de la muerte. Debajo de las tierras del lago fui Cucumats, serpiente emplumada, vínculo entre la vida y la muerte. Y luego está Viaje hacia atrás, que es un trabajo, un proyecto que se pregunta por las formas de construir conocimiento desde y sobre el cuerpo. Un poco haciendo como una metáfora, un ejercicio que relaciona pues la vida, la muerte y la vida como un proceso de transformación. Entonces, perdón, voy a empezar por Viaje hacia atrás, porque aunque nombré primero La niña no obedece, porque hace parte, es como el primer capítulo del proyecto doctoral. Realmente el proyecto que surgió primero fue Viaje hacia atrás. Viaje hacia atrás parte o como que toma como referencia un poema de Roberto Juarros que dice: no hay regreso, pero siempre queda un viaje de vuelta hacia ciertas cosas anteriores, que ya son otras y sin embargo nos llaman, con un signo similar al de antes. Nada cambia del todo. Lo que no cambia en aquello que cambia saluda nuestro viaje hacia atrás. Celebra lo que no cambia en nosotros, su abismal permanencia en el fondo, su intemporal fidelidad. Y digamos que en este trabajo lo que yo había empezado y que empiezo como a mezclar como las dos partes del objetivo pues de esta exposición, y es como que como el cuerpo es un territorio de conocimiento, como yo empiezo a pensarme unas formas de aparecer, digamos como, sí, como empiezan a aparecer unos gestos y unas corporalidades, y a la vez cómo empieza a aparecer la imagen como manera de construir un proceso investigativo. Entonces, las corporalidades que empiezan a aparecer es una sensación de desenvolvimiento. Entonces, como que era una pregunta que yo tenía constantemente, y la idea que tenía en principio era que yo tenía planeado mi viaje a España a hacer un doctorado, y pensaba que me envolvía en un vestido o en una tela que iba a ir tejiendo. Esto con el objetivo de preguntarme un poco, como lo nombra el poema, pues cuál es mi origen, como quién soy, de dónde vengo, como cuál es esa tierra a la que pertenezco, poniendo en tensión pues claramente, digamos, este hecho histórico de la colonización. Entonces era un poco como regresar, como devolverse en el tiempo. ¿Qué pasa si no es un viaje de quienes colonizan y llegan a Colombia, sino cómo es mi proceso de devolverme a la tierra de quienes nos colonizaron? Allí aparecían unos elementos que era como el agua, los animales, el tejido, lo uterino, lo infinito, los ciclos, el vestido. Entonces, lo que yo hago es que construyo como un vestido. Esto es como un gran vestido, como una tela muy larga, que coso con mi mamá.
la costura es como un proceso, como un ejercicio, como una actividad que me vincula con mi mamá, y entonces lo que hago es coser un gran vestido que como parte, digamos, de esta acción que yo imaginaba de viajar a España, pues empezaba a tejer con cabello, pensando en el cabello también como una parte del cuerpo que guarda una memoria. Luego está La niña no obedece. Yo había pensado entonces en este viaje, había pensado como en el vestido y había hecho, por alguna razón como muy al azar, había empezado a recopilar una serie de archivos de los cuadernos del colegio. Y de repente en uno de las hojas pues había una nota que decía La niña no es. Entonces a mí me pareció como, bueno, yo hice la recopilación de los archivos y luego fue que empecé como a decir, bueno, aquí hay como algo, ¿cierto? Como unas pistas o unos elementos que se empiezan a juntar. Y yo esto no lo tenía vinculado con Viaje hacia atrás, estaba construyendo un proyecto como aparte, y entonces lo que yo empiezo a crear es como una ficción de una niña que está en la casa, que es como una especie de monstruo, es un animal, pensando en otro sentir corporal, que era esto como la animalidad, la sombra. Entonces empiezo a hacer pues como unos registros, una serie de fotografías bueno, que relacionan el bosque, que relacionan sí, como una corporalidad no normada o no estructurada. Y luego, como parte de una residencia que hice con Nicolás Janowski, que consistía como en construir narrativas complementarias, es decir, como construir narrativas alternas a la narrativa principal, que era un poco una niña que es desobediente, una niña que es un animal. Buscando en una serie de archivos me encontré esta noticia. Entonces la noticia decía, la niña del naufragio en el Mediterráneo que se cosió las notas del cole a su ropa. Y entonces es una historia muy fuerte porque empiezan a hablar cómo hacen los reconocimientos de los cuerpos cuando naufragan en el Mediterráneo. Y entonces empiezan a aparecer unos elementos que de alguna manera ya estaban presentes en Viaje hacia atrás y La niña no obedece, y eran los dientes, el cabello, y luego aparecía este gran vestido, ¿no? Que era como una imagen que se traslapaba con pensar pues que a este niño muy seguramente quien le había cosido las notas al colegio, las notas del colegio a la ropa había sido su mamá. Entonces era como yo me venía a España a estudiar un doctorado, esto pues como con una línea académica, y luego esta casi como promesa con la cual el niño se cose las notas del colegio a su ropa, pensando, claro, que cuando llegara a estas tierras, pues eso significaba algo. Entonces era como que si se traslaparan un poco los proyectos. Y bueno, esto es como parte del ejercicio que les digo de tejer este gran vestido con cabello, y esto hace parte como del archivo de pensar ese cuerpo como un cuerpo que se construye en la escuela, que es manos, cabezas, pies, es decir, cómo empieza esa regularización del cuerpo en la escuela. Entonces, de alguna manera allí estos proyectos como que se traslapan. Y luego está Desnacer. Digamos que yo venía trabajando como con estos dos proyectos, entendí que había algo que los vinculaba, tenía formas de operar y como de trabajar en la cotidianidad diferente. Yo trabajo con los sueños y pues como que para mí fue muy importante entenderlo como parte de mi metodología. Y en los sueños aparecía una figura que era una figura animal, que era una serpiente, que era una serpiente emplumada. Bueno, entonces estaba esto allí como latente, y luego estaba como la figura de mi mamá que me había cosido este gran vestido, el vestido como una piel que recubre, como una figura muy uterina, el agua, y yo venía como con estas latencias en mí, construyendo estos gestos y estas preguntas, y voy a este espacio
y tenemos que desarrollar un proyecto más o menos en una semana. El encuentro fue en Guatemala, en San Pedro La Laguna. Es un espacio que está rodeado por 5 volcanes, no sé si soy precisa con este dato, pero está rodeado de volcanes, y luego pues claramente es un espacio que lo cobija una cultura prehispánica que tiene que ver pues como con una serie de mitos que relacionan la serpiente emplumada, la obsidiana, bueno, una serie de elementos que en términos espirituales y conceptuales pues me conectaban a mí con lo que yo estaba ya construyendo. Entonces, lo que yo hago es que a partir de esta imagen, que para mí es como la imagen detonante, que es un origen, eh, hago 2 gestos que son cavar en la tierra, 2 acciones performáticas que es cavar en la tierra y sumergirme en el lago. Cavar en la tierra como un gesto de esa materialidad que es la materialidad de la madre, de lo que contiene, ¿cierto? Como una forma también, por eso se llama desnacer, y era como pensando que había un lago o un cuerpo de agua, ¿cierto? Y debajo del lago pues está la tierra. Entonces era un poco como cavar la tierra, ¿cierto? Sobre la tierra, pero en realidad era como salir de la tierra, atravesar el agua y pues desplegarse como lo hace la serpiente emplumada, que es una figura que conecta el inframundo con el mundo terrestre. Y luego está el agua, ¿cierto? El agua como ese espacio acuático que pues está también esta relación con el útero, y bueno, como con lo que nos contiene y lo que les decía, surgir de la tierra para atravesar el agua y pues conectar el inframundo pues con lo terrestre. Eh, Esto es como de manera muy general estos 3 proyectos. Yo los muestro, claramente aquí hay inconsistencias todavía y hay piezas que se están juntando, pero me interesa sobre todo como dejar sobre la mesa la reflexión sobre cómo el cuerpo es un territorio de conocimiento y cómo a partir de esa como reiteración de ciertos gestos que aparecen desde los sueños, las coincidencias, una noticia, como la pregunta insistente por una materialidad, pues empieza como a ser visible pues un conocimiento que, como yo lo decía hoy en el taller, es un conocimiento que antecede nuestra propia existencia y que casi que, o casi que no, y que hace parte de nuestras ancestras y de nuestros ancestros y que de repente empieza a aparecer pues a través de sueños o coincidencias, en fin. Y luego está la segunda parte, que es como la razón por la que yo llamaba más allá de la piel, cuerpo y fotografía, porque me interesa, pues en el marco de este espacio, pensar la fotografía como un lenguaje expresivo, como una forma de hablar, como una forma de relacionarnos, pero también como un soporte o como, como un lenguaje expresivo como soporte, pero también como un proceso o herramienta de investigación. Herramienta de investigación me parece que es un nombre muy pesado, pero pues sí, creo que en el contexto académico entendemos a qué nos referimos. Yo lo pienso más como la fotografía, como una manera de caminar, como una manera de ir enunciando pistas. Y también vuelvo y reitero pues que lo comentaba hoy en el taller, y es que la fotografía a la final se convierte en una forma de yo dialogar o de conversar con esas ideas o imágenes que empiezo a tener. Entonces, pues trae como una serie de fotografías que no están en ninguno de los 3, en ninguno de los 2 proyectos y tampoco en el ejercicio de 20 fotógrafos, pero que sí lo pienso como un archivo, es decir, esto no es pieza final, sino como un archivo en la que se evidencia esa insistencia por el gesto.
Entonces, de nuevo, es como el gesto del agua, el gesto del naufragio, el gesto de sentirse uterino, de sentirse feto, de sentirse en proceso de desenvolvimiento, de sentirse en proceso de tránsito entre la vida, la muerte. Esta, por ejemplo, es una serie de fotografías de semillas de huesos de aguacate y pues digamos que esto apareció de una forma muy aleatoria, simplemente en algún momento me enteré que uno podía germinar aguacates en la casa y entonces empecé a germinar obsesivamente aguacates y luego a partir de este ejercicio de observación, de acercamiento como al proceso mismo de la semilla, pues empecé como otra vez a encontrarme con esas gestualidades o con esas imágenes o con esas preguntas. Y entonces lo que empieza a pasar con estos registros es que yo no los asumo como pieza final, no los asumo como que saco 100 fotos y de las 100 fotos elijo dos, que es parte de la exposición, sino que más bien los empiezo a recolectar, incluso muchos ni siquiera los veo, simplemente voy haciendo el registro, el registro, el registro, y de repente en algún momento me encuentro con ese archivo y lo conecto y entonces como que empiezo a construir una narrativa. O ya hay tantas piezas que para mí ya hay algo que tiene sentido, que me cuenta algo con lo que yo puedo dialogar. Entonces es como la acción incansable de repetirse y repetirse y repetirse pues en esa pregunta. Entonces, por ejemplo, este es un archivo que yo hice como antes de ir al taller a la residencia con Nicolás Janowski, hice esta serie de fotografías y hoy precisamente revisando como todo el archivo, porque es un archivo muy grande, pues volví a encontrarme con esto. Entonces aparece de nuevo el desenvolvimiento, el tránsito, la vida, la muerte, una membrana que recubre, la figura del ojo, la figura del ojo como un espacio de origen que engendra o que eh, pare, no sé si se dice así. Y bueno, esto hace parte más de los archivos, de nuevo como esta figura circular, lo líquido, la sangre. Para mí, en este proceso, digamos que hay algo que también compartía hoy en el taller, perdón por ser tan insistente con el taller, pero bueno, creo que fue también como lo que se fue como compartiendo. Ay, como que lo que se fue compartiendo y porque está apareciendo una línea en la pantalla. Espérate, miramos que puede ser que están haciendo la intervención adrede. Bueno, y me desconecté en qué iba. Estaba diciendo que ya, les contaba hoy, bueno, no sé si iba ahí, pero para retomar el hilo, es como les decía hoy a los estudiantes, a las estudiantes con las que estuvimos compartiendo, que a la final no era, digamos, como necesario encontrar respuestas inmediatas, sino más bien ir construyendo como unos espacios de intimidad, como unos espacios de silencio para poder ir generando esas imágenes que luego yo puedo como releer. Y ahí es donde siento que toma sentido la imagen como herramienta de investigación, que no me gusta la palabra herramienta, sino como camino, ¿cierto? Como pistas que se van construyendo y que luego yo puedo, sí, dialogar con ellas para generar pues mi reflexión final. Me parece importante decir también que claramente como esto hace parte de un proyecto de doctorado y está en el marco de la academia, pues no enmarcamos esto dentro de unos tiempos,
¿cierto? Y como de unos objetivos o como unas estructuras, pero a mí me parece que es importante también resaltar que para mí los proyectos son sobre todo procesos vitales y que luego uno los ajusta como al marco de la academia o el espacio que les decía, 20 fotógrafos, que es como en una semana generar una narrativa o generar un compendio, ¿cierto? Pero para mi proceso y para mi manera de trabajar me parece sobre todo importante obedecer y ser fiel a mi momento vital. Entonces, claramente todo este proyecto grande que está estructurado como en dos etapas hasta ahora, que es La niña no obedece y Viaje hacia atrás, pues se corresponde con un momento vital y pues no sé si uno finaliza o si concluye o si son preguntas que siguen siendo latentes a lo largo de la vida, pero sí, pues como que se ajustan a unos tiempos de la academia, se hacen unas traducciones para estos contextos, igual que si es un espacio expositivo, pero me interesa pensar más estos procesos como procesos pues que obedecen como a momentos vitales. Y bueno, digamos que también resaltar que ahí hay un traslape de formas de construir imágenes, que está finalmente la imagen pues, que yo voy haciendo en la cotidianidad, pero también está la imagen de archivo y está también la imagen, eh, aunque lo resaltaba ahorita, a ver, ¿de quién es la foto del lobo? Todas estas imágenes son mías, pero bueno, igual ya voy a terminar y ahí vamos resolviendo preguntas. Decía que esto, por ejemplo, hace parte de archivo, del archivo fotográfico familiar, igual que mucho del archivo de La niña no obedece, que claramente pues aquí no traje gran información por el contexto de la exposición, pero sí como ir mezclando las imágenes y sobre todo, claramente esto lo estamos enmarcando en el campo de la fotografía, pero siento que en los procesos investigativos, pues a la final la imagen eh, como materialidad, pues puede ser soportada por muchos procesos y entonces está pues la fotografía, está el sonido, bueno, como el dibujo, no sé, como que siento que también los propios proyectos pues van pidiendo formas de hacer o de materializar las imágenes. Bueno, eso es todo. No sé si tengan preguntas. Em, tenemos, si no estoy mal, Silvi, 20 minutos. Sí, tenemos este espacio para que puedas dialogar un poco, contarle al público que está aquí que pues cada conferencista elige su manera de hacer la presentación. Aquí empiezan a surgir unas preguntas. Bueno, pues la primera, ¿de quién era la foto? ¿Cómo tomaste la foto del lobo? ¿O es un perro? Ya. A mí me parece una pregunta muy, espérate, la ponemos por aquí. Me parece una pregunta muy buena. Porque, bueno, es mi perrito, es mi perrita, es mi loba. Y entonces siento que es como a la final el juego que uno empieza a hacer con eso que yo les decía ahorita, como con la cotidianidad, ¿no? Como un poco lo que sucede con esta foto, que cuando yo la subí, no es esta no es otra foto que, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? A ver, esta foto que yo tengo como bueno, hay otra imagen de estas y parece una vagina. Y cuando la subía era como, ¿qué es esto? ¿Qué figura es esta? Entonces me gusta, me parece como importante que a la final uno en la construcción de las imágenes pues está jugando, ¿no? Y que luego en la edición o en la forma de ponerla, pues entonces
empiezan a aparecer como esas ambigüedades, es una vagina, es un lobo, es una fiera, es qué, y bueno, creo que esto ya tiene que ver más con la manera de presentar. Por eso siento que es tan importante pensarse que la fotografía a la final es un ejercicio cotidiano que luego te da como un, un sustrato o una cantidad de archivos con los que puedes ir construyendo pues tu historia. Por acá hay más preguntas. Ocampo Martínez y en su defecto también el profesor Sebastián Sancho Pujía dice, ¿qué simboliza o representa la fotografía blanco y negro en el concepto de tu proyecto? Que es más o menos la pregunta de Ocampo Martínez, ¿por qué el blanco y negro? Bueno, yo todas estas imágenes que puse, a ver, hay algo que es importante y es que este proyecto no es un proyecto acabado, ¿vale? Entonces como que, ay Dios, ¿cómo hago? Aquí. Si ustedes ven, estas imágenes, todas estas imágenes tienen un mismo tratamiento de color porque es aquí donde empiezo a hablar de la imagen como archivo. Entonces casi como que es una manera de homogenizar y de pensarse que ese es un sustrato, que es un sustrato que toma sentido cuando lo pongo en diálogo con otras imágenes y ya es una narrativa X o Y. Si ustedes se dan cuenta, lo que pasa es que aquí no tengo imágenes de muchas imágenes de La Niña No Obedece, pero por ejemplo La Niña No Obedece ya tiene definido unos colores que son unos colores pasteles que tienen que ver con las cartulinas como las cartulinas escolares, igual que este proyecto que pues tiene que ver con la sangre, con eh, parir, pero también con una oscuridad y un tránsito entre lo oscuro y lo claro, ¿cierto? Como que aquí claramente sí está desarrollado, pero todas estas imágenes que están en blanco y negro es con el propósito de alguna manera de, uniformarlas, pues pensándolas como archivo y no como parte de la narrativa final. De hecho, estas imágenes tienen color. Por aquí hay también otro, dice Jero, me surge un poco la pregunta de cómo se disponen estas fotos, cómo piensas el montaje para que se adapte a tus narrativas tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Muy bellas tus fotografías, hace mucho que te sigo en Insta y qué chévere que pueda haber este espacio. Gracias. A ver, ¿cómo se disponen estas fotos en el montaje? Pues yo creo que, como les decía ahorita, esto creo que es una pregunta prematura, pues porque son procesos que están en construcción. El de La Niña No Obedece, que es un proyecto que tiene ya más sustrato, más contenido, pues es un proyecto que tiene audio, que tiene objetos, que tiene toda esta serie de fotografías construidas que son como estas, pero también está el archivo fotográfico, entonces pues realmente no es algo que tenga resuelto ya, por lo menos pienso o se asoma la idea de que puede haber un fotolibro y complementario a esto, pues sí puede haber un espacio tridimensional o sí, un espacio físico, pues en el que se puedan como poner a dialogar todas estas piezas porque tiene audio, tiene objetos, tiene fotografía, hay una acción también que yo tengo como parte de este proyecto, entonces bueno, como que ahorita no podría responder eso tan claramente. Bueno, pues mientras van llegando más preguntas, yo quisiera hacerte una pregunta y es un poco, se está dando todo este proyecto artístico en el marco de un espacio completamente académico, donde digamos que los registros de investigación en el marco de la academia son muy diferentes a cuando uno está llevando a cabo un proceso de creación. ¿Eso se reconcilia? ¿Hay alguna manera de generar un proceso de comunión? ¿Tú cómo lo manejas? Porque pareciera que a veces esos tiempos incluso en la creación son completamente distintos a los tiempos que lleva la academia de cara a los procesos investigativos, ¿cierto? Entonces, un poco es cómo generar esa unión sin que haya una separación entre el proceso mismo de creación y el proceso de investigación. Esa sería como una de mis preguntas. Y la otra pregunta estaría anclada
o un poco a esa mezcla de técnicas. Es decir, esto no es únicamente un proyecto de fotografía, esto es un proyecto que incluye unas prácticas performativas, es un proyecto que incluye unos haceres, incluso como una especie de oficios que tú los mencionas al principio, como el hecho de coser, el hecho de crear el vestido en algunas de las piezas, el hecho de incluso producir todas unas marcas corporales en el cuerpo para los efectos mismos de la visualidad que nos presentas en un formato que es la fotografía, pero que finalmente es la mezcla de todo eso, ¿cierto? ¿Cómo, en qué momento estás en esa producción de tu creación interrelacionando todas esas prácticas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde surge esa inquietud? Vale, entonces como con la primera pregunta, yo creo que hay dos partes y una, pues precisamente desarrollar un trabajo que tiene que ver con reivindicar el cuerpo como un territorio de conocimiento en relación con la producción de imágenes, pues es una disputa al interior de la academia, ¿cierto? Y es de alguna manera validar o, como lo dije, reivindicar la imagen como un contenedor de conocimiento, ¿cierto? Y entonces el cuerpo como territorio de conocimiento y la imagen como casi que un desdoblamiento del cuerpo y que tiene información valiosa y que es información que construye mundo. Entonces creo que desde el aspecto teórico, pues claramente ahí hay una disertación y una propuesta que parte del proyecto de investigación de la maestría que tú me dirigiste. Eh, y por otro lado, sí creo que es súper importante, y lo entendí cuando estuve siendo docente de mis estudiantes de investigación-creación en la Universidad del Quindío, y es que a la final es muy importante no traicionar los procesos y los tiempos vitales, que creo que es a lo que obedece un proyecto o un proceso de construcción de conocimiento, que para mi proceso de construcción de conocimiento es equiparable a proyecto de investigación. Entonces, como no traicionar el, el, el momento vital y a lo que te enfrentas como proceso personal por las exigencias de la academia, sin digamos, enmarcarte en pues los tiempos, las formas, es decir, creo que hay que ser muy atentos para no sacrificar el proyecto por el tiempo y las lógicas que propone un espacio académico o expositivo, porque siento que a la final el proceso vital es una cosa que es mucho más compleja y que lo que decía ahorita, pues a la final siento que es incesante. Entonces eso respondería como a la primera pregunta. Respecto a la segunda, que es como toda esa mezcla y como juntanza de formas de hacer, pues a la final, digamos como que pienso la fotografía como medio primero porque es mi herramienta con la que más me he sentido familiarizada, cercana, es muy clara, digamos, las reflexiones que se empiezan a construir con relación a la imagen, es decir, lo que logra la fotografía con relación a la reflexión de la imagen, lo que se vela, lo que se revela, la latencia o la potencia de la imagen, digamos que la fotografía creo que logra hacer como esa reflexión muy directa, pero claramente pues mi línea de trabajo tiene que ver con la fotografía expandida, entonces la presencia del cuerpo y del gesto es súper importante y que fue algo que trabajamos hoy en el taller y era primero me pienso el gesto, primero habito el cuerpo, primero estoy con esa latencia presente y luego, claro, se genera un ejercicio sincrónico con las formas de producir. O sea, no es para separarlo, pero sí siento que es muy importante como reconocer este espacio primero. Y a la final siento que era lo que decía con respecto a construir imágenes desde otros soportes, y es que los proyectos mismos empiezan a generarle a uno como que hacerle pedidos. Entonces, no sé, si me estoy pensando si habita una figura en mí que es un animal, pues entonces claramente hay una voz que se empieza a germinar, que ruge, ¿cierto? Que jadea,
que grita, entonces ahí aparece, digamos, el audio o el sonido. Entonces, digamos, como que pienso más en el hacer como algo que va pidiendo el proyecto o el mismo proceso de construcción de conocimiento que cómo hacer aislado. Por acá hay otras dos preguntas. Una de Liliana dice, ¿cómo piensas los límites de tu mundo metafórico con la realidad y más en un proceso de investigación fotográfica? ¿Cómo piensas los límites? De tu mundo metafórico con la realidad y más en un proceso de investigación fotográfica. Mm, yo no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo pienso los límites de tu mundo metafórico? Pero bueno, me gustaría como contrapreguntarle a Liliana como ¿por qué una pregunta por los límites? O sea, em, no sé, como que yo no pienso los límites. Todo en imagen en la fotografía es poesía o realidad. Mm, ya, bueno, pues ya. Entonces, pues para mí no hay, digamos que me interesa salirme de esa dicotomía. Precisamente, por ejemplo, el ejercicio de trabajar con los sueños es una manera de reivindicar la construcción de verdad o de sentido o de historias a partir de pues una imagen en el sueño que para nuestro contexto de ciencia pues no tendría pues como ninguna validez. Entonces para mí la poesía es tan real como la realidad, ¿sí? Como que no, no hay para mí una distinción. Eh, Por a acá hay ver, otra pregunta. Ah, sí, perdón. Perdón. no, ya pregunté que si, preguntan que si no hay una diferencia. Eh, Eso es una discusión teórica, epistemológica, bien profunda y grande y larga. Y para efectos de esta presentación, a mí me interesa decir que no hay una diferencia, que me parece eh, fundamental reivindicar los sueños, las imágenes poéticas como parte de la construcción de la realidad. Hay otra pregunta de Ocampo Martínez que dice, ¿qué obstáculos te has encontrado al pasar de esa reflexión autorreferencial a una traducción más formal? ¿Formal te refieres al campo de lo académico o como al campo de lo particular y lo universal o lo colectivo? Quisiera preguntar. Cuando se refiere a formal, ¿se refiere a el campo de lo académico o qué? De lo académico, y por ahí está también el profe Jonathan levantando la mano, que no sé si es para efectos de la pregunta aquí. Eh, em, Bueno, yo creo que sí, que todos los que hacemos parte del campo, del marco institucional de la academia, pues sabemos que nos encontramos a un montón de complejidades. ¿Y qué obstáculos me he encontrado? Pues bueno, uno es como el ejercicio de poder transmitir el conocimiento, o sea, como que a la final estos son procesos que son demasiado complejos, que tienen un montón de sumatorias de gestos, imágenes, ¿cierto? Como un asunto muy divergente, rizomático, y cómo coges toda esa información y construyes un hilo narrativo que pues cumpla uno de los elementos fundamentales de la transmisión del conocimiento, que es que se pueda transmitir. Entonces, uno de los obstáculos es eso, organizar la información. Y bueno, creo que otro, en relación a la pregunta que hacían ahorita, pues es como validar estas formas de construir
conocimiento en el marco de la academia o de instituciones como Colciencias, en donde lo que se considera ciencia o verdad pues está más en relación con prácticas investigativas como no sé, la medicina, eh, las ingenierías, ¿cierto? Como que cómo empezar a, sin traicionar los procesos de investigación, creación, pues sí, dialogar con estas otras formas. Yo quisiera preguntarte si has encontrado como alguna tensión, sobre todo en el espacio académico, cuando hablamos de procesos de creación autorreferenciales. Y la pregunta un poco está unada como a unas preocupaciones constantes que emergen en los propios estudiantes, porque como que esa es la pregunta del debate y del juzgar. ¿Por qué tiene que ser autorreferencial? ¿Por qué no puede ser sobre otro tema? Pareciera como que el autorreferencial no viviera un conocimiento donde muchos están incluidos como comunidad o como colectivo. Entonces, cierto, un poco la pregunta tiene que ver con eso, que si te has encontrado alguna tensión en ese espacio académico cuando decides hablar sobre el tema de lo autorreferencial en tu proyecto mismo de investigación doctoral. Me parece una pregunta súper valiosa porque yo creo que eso tiene como una doble cara, ¿cierto? Como de la respuesta en el contexto de quienes no entienden lo autorreferencial porque sus prácticas investigativas se han basado en entender lo otro como objeto de conocimiento, y pues allí es como que el argumento y la discusión es plantear que precisamente necesitamos recomponer esas prácticas investigativas o de construcción de conocimiento en la que estamos siempre por fuera. Entonces es reivindicar mi territorio, mi contexto, mi historia de vida como un lugar de reflexión, de conocimiento, de reparación, ¿cierto? Y siento que eso pues es como una de las rupturas grandes como en los debates que está haciendo la investigación-creación actualmente, pues en el marco de las instituciones tradicionales de la investigación. Y por el otro lado, Silvi, creo que me parece súper importante también con relación como a los estudiantes, y es entender, y al proceso mismo que uno desarrolla, es entender que lo particular es también lo colectivo. Entonces, como que no es un ensimismamiento de yo y soy yo y yo, no, sino que como un proceso personal, pues a la final habla de una colectividad cercana, con la que tengo afinidades y con la que tengo sensibilidades compartidas. Y entonces siento que ahí el conocimiento es constructivo, propositivo y no intrusivo, que es como lo que ha generado pues la ciencia tradicional, y es que voy y te leo como un objeto, y bueno, es como que me parece importante esas dos caras de la pregunta. Yo le voy a dar el micrófono al profe Jonathan, que desde hace rato está levantando la mano. Él quiere hacerte una pregunta, entonces Claro que adelante, sí. profe Jonathan. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te Sí, escuchamos. Hola, hola, profe, qué bueno verte y escucharte. igualmente. Profe, yo tenía una pregunta. Es que ahorita escucha, pues viendo las imágenes, eh, me acordaba, por ejemplo, de este artista de Andy Goldsworthy. Entonces, cuando él hacía sus esculturas, por ejemplo, los huevos con estas piedras y se le caían, él decía, se me caen porque no comprendo aún la piedra. O él hablaba del agua y decía, tengo que observar el agua para comprender sus formas porque el agua me habla. Entonces, ahorita viendo tus imágenes, veía como tu cuerpo en interrelación con otras superficies, con otras texturas. Entonces, la forma del ojo sobre la tierra, tus pies o tus manos en el agua, la espuma, cuando hablas del uterino, ¿cierto? Porque es un cuerpo dentro de otro cuerpo, ¿sí? Entonces te quería preguntar, esta sería como una pregunta, ¿cuál es la relación que estableces entre diferentes texturas, asumiendo tu cuerpo como una textura abierta a otras texturas? Esa sería la primera. Y la segunda tiene que ver mucho también con lo que le comentabas ahorita a la profe Sandra frente a los procesos de investigación, porque
pues me parece a mí como que la misma academia va empujando al estudiante a una velocidad de producción tremenda. Y es una velocidad de producción que termina yendo en contra de la propia creación porque es una sobreproducción de imágenes y de obras, entre comillas, como que hay veces no responden, no responden ni al sentir del estudiante, ni responden como a la propia como a la propia calidad del ejercicio artístico. Entonces, ¿cómo ves ahí hay veces casi como cierta imposición también, un poco hay veces en los procesos de investigación y de creación, como que ves este espacio y de acá tiene que salir tal cosa, o ves tal otro y tiene que salir tal cosa. Es una temporalidad acelerada en todo, ¿sí? Incluso hasta en la propia forma de crear. Eso sería, profe, muchas gracias. A ti. A ver, respecto a la primera pregunta, sí, me parece súper bonito esto que planteas, Jonathan, porque a la final, obviamente, creo que uno tiene unas estructuras y unas formas, yo pienso como en un software de acercamiento a lo otro, y lo digo entre comillas porque a la final no es lo otro, es decir, en una visión de cuerpo extendido, pues somos un gran cuerpo y entonces yo soy tan eh, tan esta piel como agua y como fuego y como tierra. Y entonces claramente ahí hay una cosa difusa y es que yo me pienso como tierra, como agua, como fuego en mis proyectos desde una visión occidental y es separada. Pero todo este ejercicio que, por ejemplo, si lo relacionamos con la segunda pregunta y es la temporalidad, pues es un ejercicio sin acabar de construir otro lenguaje para relacionarme con lo otro. Y entonces, cómo el fuego hace presencia y yo soy fuego, y cómo el agua hace presencia y yo soy agua. Y todo esto lo he ido entendiendo pues a partir de ejercicios corporales o de sueños, ¿cierto? Que es como un momento en el que simplemente pues aparece y yo lo he podido sentir, pero pues siento que tal vez ahí es donde la imagen logra hacer una traducción, pero sí siento pues que sí las materialidades tienen como una importancia muy grande en el proyecto y, y estoy ahí como eh, caminando los dos lados. Creo que me tomará toda la vida eh, aprender a hablar con el agua o aprender a escucharla. Y respecto a los tiempos, mmm, pues sí, yo creo que ahí a la final siento, profe, que hay una pregunta muy fuerte y crítica para nosotros como docentes y es si a la final terminamos siendo el tic-tac, tic-toc, tic-tac, bueno, el reloj, la maquinaria, la estructura que está empujando al estudiante para que produzca. Y siento que es la enfermedad de nuestro momento, no sabemos parar, todo el sistema está construido para que las cosas vayan a mil, la producción de imágenes va a mil, todo va a mil y claramente creo que no solamente en la investigación, creación, sino en la producción de conocimiento en general, deberíamos permitirnos otros tiempos, porque permitirnos otros tiempos es a la final permitirnos otras maneras de escuchar y de hablar y que tienen que ver con el silencio, que tienen que ver con lo pausado, que tienen que ver con otras formas de habitancia. Entonces, pues sí, termina uno siendo como el verdugo o el reproductor de estas estructuras de producción de conocimiento que se enmarcan en semestres, en resultados, en protocolos. Por acá hay una última pregunta de Jero. Dice, ¿las fotografías las tomas tú sola siempre o trabajas también
en conjunto. Me refiero en específico a los trabajos autorreferenciales. Gracias por esa pregunta. Siempre trabajo yo haciéndome autorretratos. Me ha parecido un ejercicio muy importante y valioso, como la interacción con la cámara. Yo no trabajo con grandes equipos ni grandes producciones, pero estas dos imágenes, esta y esta imagen, fueron fotografiadas por mis compañeros del equipo de 20 fotógrafos, que son Jihan y Nicolás, que los quiero un montón, y lo que yo hice fue pedirles el favor a ellos que hicieran el registro, porque pues yo no podía hacerlo porque mis manos las tenía ocupadas y estaba metida dentro del lago. Digamos que sí lo hubiera podido hacer y me las hubiera ingeniado, pero particularmente este ejercicio fue como un ejercicio muy diferente dentro de mi forma de hacer. Y luego pues fue la gran reflexión frente a la imagen, y es como, para mí era importante el gesto que se estaba haciendo allí, pero si la imagen puede, por ser disparada por alguien más, sacada de este contexto para narrar otra historia. Bueno, como que hay un debate que claramente pues no nos va a dar el tiempo para trabajar aquí, pero generalmente trabajo sola, y bueno, como que a partir de esta experiencia estoy abierta a pensar que haya personas que me acompañen o me ayuden. Vale, Anita. Pues quiero manifestarte mi gratitud. Ha sido una charla maravillosa. También darte las gracias por el taller tan fabuloso que llevaste a cabo esta mañana con los estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales. Darte las gracias también por hacernos partícipe de este acto creativo en potencia y en crecimiento, que un poco tener la oportunidad de ir ensayando el proceso de creación, y más en el marco de un esfuerzo académico tan largo que es el doctorado mismo, pues yo creo que es muy valioso para un creador ir teniendo como esta posibilidad de dialogar, ¿cierto? Y de que nos cuentes, de que nos des, un poco que nos cuentes como esos truquitos de la cocina en la creación, ¿sí? Que hace parte de ese compartir entre los creadores, y que le hace tanta falta a los espacios académicos, ¿sí? Y es que no esté tan cerrado, tan blindado ese acto de creación, que otros no puedan saber cómo lo llevas a cabo, porque puede convertirse en una estrategia, en una manera de trabajar para otros, que finalmente cuando ese conocimiento de la creación está ahí también puesto como en el marco de una unidad académica como un doctorado, también busca el propósito de que esos resultados se puedan compartir y otros los puedan replicar y los puedan ensayar y los puedan accionar y los puedan transformar, ¿cierto? Es como un poco la intención, y hacía gran parte como del objetivo de haberte invitado en este espacio, ¿sí? Que nos contaras, que te ensayaras. Muchísimas gracias por la disposición, por la honestidad y el cariño con el cual le ofreces al departamento esta charla tan maravillosa. También aprovecho, antes de cerrar con Ana María, para hacer el aviso parroquial que yo siempre hago porque no lo puedo dejar pasar, es maravilloso. Bueno, pues hoy tuvimos, ahí alcanzamos 46 personas conectadas, en el momento están todavía 44 personas conectadas, lo cual empieza a ser un síntoma muy positivo y maravilloso de este espacio que estamos tejiendo lentamente en el departamento. Un poco decirles que dentro de 8 días, que todos los lunes nos estamos encontrando en el horario de las 2 a las 3, y que dentro de 8 días no se lo pueden perder. Vamos a tener aquí por invitado al profesor Jonathan Villegas Betancourt. Él es filósofo, magíster en filosofía y también profesor de artes visuales, del programa de artes visuales de la Universidad del Quindío, del programa de literatura de la Universidad del Valle. Entonces, bueno, bienvenidos el próximo lunes, el flaner, como el flaner del bosque, caminar, contemplar y actuar, perspectivas desde una ética y una estética ambiental, se titula su charla. Así que, Anita, de nuevo, muchísimas gracias. Por aquí te han dejado también las gracias. Muy buena charla y chévere conocer tu trabajo de creación. A su vez, agradecer